Tenemos un entrevistado espectacular, es nuestro ex embajador en Haití, es argentino, fue embajador en Haití, tiene un currículo maravilloso y nosotros estamos muy contentos de tenerlo con nosotros en nuestro stand de Mariela G. Art y Best Book. Y hoy vamos a estar entrevistándolo desde este espacio hermoso donde tenemos más de 300.000 personas visitando esta feria. No se lo pueden imaginar, es grandísimo, es como un aeropuerto gigantesco con muchos edificios, así que hay que andar con un mapa porque nos podemos perder. Pero desde ayer nos visita desde Argentina, ha venido expresamente para nuestra exposición de la Best Book, la 77ª edición de 2025, desde el 15 de octubre hasta el 19 de octubre. Así que tenemos, sin más preámbulo, a nuestro ex embajador Pedro von Eycken. Va a estar presentando un libro hermoso que se llama Haití, entre el silencio y el hambre. Posteriormente les diré exactamente el momento de su firma para que si están aquí en Alemania, en Frankfurt, puedan acercarse cuando él esté firmando los libros. El día de hoy va a ser la entrevista en vivo, así que muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, hola, buenos días o buenas tardes, depende de quién lo esté viendo y cuándo lo esté viendo. Es un placer para mí hoy estar aquí con estas señoras que nos han invitado tan gentilmente. Y bueno, lo que se pregunte, si quieras saber. Cuéntanos, ¿qué te inspiró a escribir Haití, entre el silencio y el hambre? Sí, es mi segundo libro. Yo soy diplomático, también politólogo, me interesa la política internacional. Y al igual que en el libro anterior, que es sobre Cuba, me interesa, primero lo mío es testimonial, no es como he visto para aquí mismo en este plan, todavía no he incursionado en la ficción. Exacto. Lo voy a hacer mezclando testimonial, el libro de Cuba como el de Haití. Es lo que yo he visto. Los diplomáticos tenemos un mandato no escrito, que es, en lo posible, y con países pequeños sobre todo, conocer el país donde estamos prestando Importante. Cuba hizo lo mismo, recorrí la isla entera, completa, hablé con cubanos y aquí también. Es más pequeño el país, aunque tiene el mismo número de habitantes, pero lo he recorrido bastante. Ahora está en una situación lamentable de inseguridad más grave que la que tenía yo hace 7 años en Haití, pero de todos modos se podía en esa época recorrer en automóvil con ciertas precauciones y ver bien, y sobre todo, pero no quedarse en la capital, no quedarse solo en la capital, sino moverse, Puerto Príncipe, moverse por varias, lamentablemente la inseguridad es muy grande, ya no se puede, hoy en día es muy difícil moverse por el país. Es un país bellísimo, si uno piensa, tiene la misma paisaje casi, playas, sol, mar que tiene Cuba, República Dominicana, pero tiene las dificultades inherentes a problemas naturales, a la corrupción, a la pobreza, pero es un país bellísimo, es muy interesante. Muy interesante, sí. Estuve allí en el 2010. ¿Qué fue lo que más te impresionó después del terremoto? Pude estar allí. Yo estuve del 17 al 19, es decir, 7 años después, lamentablemente y en buena medida debido a la corrupción, en 7 y 8 años, a pesar de todas las donaciones y ayudas que recibió Haití, no se pudo recuperar como debería. Está mejor, obviamente, después del terremoto, pero ahí faltan cosas por hacer. Del Palacio Presidencial, por ejemplo, se utilizan muy pocos salones cuando uno presenta las cartas credenciales. Yo presenté cartas al presidente que mataron años después del atentado. Yo venía Moïse, una persona encantadora. Me fui a los 2 años, me despedí de él, y a los 2 años lo asesinaron, digamos. Los sicarios, aunque obviamente el autor intelectual se sospecha, pero todavía no se sabe. ¿Cuentas todo eso en el libro? Todo eso, además. Oh, qué interesante. No, pero me he metido, como en el caso de Cuba, en la historia.
Uno habla del presente, de lo que ve, de lo que habla, pero con los demás, pero hay que meterse en la historia del país. Haití fue el primer, lo digo, es muy importante históricamente, la primera república negra libre del mundo. 160 años que África, que los países africanos, Haití es 95% raza africana, muchos años. La primera que liberó la esclavitud y como consecuencia fue independiente, a los 4 o 5 años fue independiente. La primera de América Latina, después de Estados Unidos, en América, el primer país que tuvo independencia fue Haití. Hay muchas cosas en la historia que no se saben, pero también me meto en la lengua creol, también me meto para tratar la religión vudú, esos dos signos identitarios frente a la opresión de la esclavitud. Era el idioma distinto, el creol, porque el francés se habla en las grandes ciudades, pero en el campo de Haití pasa un poco como en Paraguay. La lengua es el español, pero se habla guaraní. El pueblo haitiano y el presidente, cuando da mensajes, habla en francés y en creol. Y cuando hay un acto importante en la Casa de Gobierno, no deja de invitarse a los sacerdotes de la región vudú. Es una cosa que hay que tener presente. Y también como politólogo y descendiente de alemanes me metí a comentar la dialéctica amo-esclavo del filósofo Hegel, que a veces que el amo cree que depende del esclavo y es al revés. Bueno, de todas esas cosas son nada más que 350 páginas, así que se pueden superar. Las Naciones Unidas en Haití, si han servido, cómo han sido las misiones, ahora va a haber otra misión de paz, porque la delincuencia es muy grande, son muchos temas. ¡Wow! Maravilloso. Así que bueno, ya saben, este libro es interesantísimo, lo tengo, ya me lo llevo a España para poderlo leer allá y disfrutarlo. Así que quiero preguntarte qué fue lo que más te impactó del pueblo de Haití, qué te impactó de ellos como nación, como raza. El pueblo es realmente encantador. La gran diferencia, siempre me preguntan en mis charlas, con el país vecino, con la República Dominicana. Los dos comparten la isla española, la isla fue descubierta por Colón en el primer viaje, en 1492. La República Dominicana es plana, Haití es montañoso. Haití quiere decir, en la lengua arahuaca de la época de Colón, país de montañas. Todo el país es montañoso. La capital es montañosa, por ejemplo, sí. Mientras que la dominicana es plana. Después hay otras razones, motivos, cosas para hablar habría, de las diferencias, porque un país está un poco más seguro, porque hay quizá menos corrupción. Pero cuéntanos, me encanta este tema, cuéntanos un poquito. La República Dominicana tiene más infraestructura, que es más fácil porque el terreno es plano. Haití le falta infraestructura. En Haití hubo y hay varias razas, mezclas, y mucha mayor cantidad de esclavos que de los que había en Dominicana, en Cuba, en Jamaica. Entonces, eso hizo muy complejo. Yo no noté, como por ejemplo se nota en África, en algunos países de África, no hay un gran resentimiento con el blanco, yo lo he visto. Pero sí hay diferencias que aún existen entre el africano puro y el mulato. Porque el mulato mezcla con blanco y fue un país de esclavitud, entonces el mulato heredó ciertas cosas de los blancos, bienes también, mientras que el africano, solo africano, al principio era solamente esclavo. El mulato era a veces a medias, digamos, para decirlo muy brevemente. Pero no, la historia es apasionante. Hermoso, hermoso libro, de verdad. Su título es Haití, para que puedan buscarlo en Amazon. Haití entre el silencio y el hambre, presente, pasado y posible futuro de una nación compleja a partir de una experiencia testimonial. Es de Pedro von Eycken, así que pueden conseguirlo. Yo voy a darme el gusto de leerlo cuando llegue a España, que gracias por ese regalo que nos ha dado, esos 2 libros que tiene. Así que bueno, Pedro, quiero que tú puedas dar tus redes, dónde te pueden conseguir, dónde pueden conseguir los libros y tus próximos proyectos de este año.
que viene. Sí, sí, sí. Bueno, en Argentina se consigue obviamente por correo y en las grandes librerías, el Ateneo, por ejemplo. Por Amazon está en digital y formato papel también. Perfecto. No hay ningún problema. Lo próximo que voy a escribir, que vengo meditando, y que mucha gente pregunta cómo lo escribí todavía, porque mis primeros destinos en el exterior no fueron el Caribe, Perú Cuba y Haití. Fue Alemania, donde estoy en este momento. Exacto. Yo estaba en Alemania cuando cayó el muro, estaba en Alemania cuando se reunificó, y todavía no he escrito un libro, ahí estoy en falta. Y como ahora se cumplen este año 80 años desde el fin de la guerra, bueno, tengo 80 años y también la parte política, geoestratégica, la extensión de la OTAN, que tiene que ver ahora con la guerra Ucrania-Rusia. El primer país en extenderse al este fue Alemania, con la reunificación. Ahí sí va a ser más mi ámbito, digamos, profesional. Vivido. Pero siempre, porque también recorrí el país, en 9 años recorrí el país bastante. Qué bien, qué maravilla. Bueno, despídete de tus oyentes. Me despido de los oyentes que hayan tenido la gran paciencia de escuchar hasta ahora. Estoy muy contento con esto y les invitamos para el 17. Claro, mañana el 17 de octubre. A las 11 de la mañana. Voy a estar firmando ejemplares, como he firmado en abril en la Feria de Buenos Aires. Exactamente, sí, vamos a estar acá firmando ejemplares, así que les invitamos a todos. Gracias a los que están allí escuchándonos, Adriana Palaferri, desde España, Sentido Analógico también, desde donde nos escuchen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y un placer tener a Pedro, de verdad, ex embajador de Haití, interesantísimo todos los libros que escribe y como él habla, no es ficción, sino la realidad de lo que él ha vivido, la experiencia, así que eso es muy, muy importante. Y es un placer para nosotros tenerlo en nuestro stand, ha sido de verdad un honor. Y les esperamos mañana, 17 de octubre, 11 de la mañana. Vamos a estar con Pedro Boneike, va a estar firmando aquí los libros, así que están todos invitados. Saludos desde la 77ª Feria del Libro más grande del mundo y un placer tenerte, Pedro. Saludos a tu esposa, que vamos a conocerla también. Gracias, hasta luego.